Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, hola. A los compañeros de Jujuy, podríamos comenzar la sesión, ya que vemos que hay un poco de prisa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ahí activé el link de nuevo para que puedan seguir con la reunión. Andamos ahí cortos de manos y de gente, así que estoy manejando varias reuniones a la vez, así que les pido paciencia, pero bueno, ya está, ya pueden empezar tranquilamente. ¿Podemos? Ok, perfecto. Bueno, pues viendo que esta última sesión, cuarta y última sesión, nos la cortan y nos echan a la calle en cuanto llegue la hora indicada, vamos a, sin más dilación, comenzar, ¿vale? La primera ponencia va a ser la de Zelda Franceschi. Así que, Zelda, cuando quieras, tienes 15 minutos, atenta al chat, que cuando quede poquito te aviso, y si no, pues intervendré, ¿vale? Perfecto. ¿Tienes PowerPoint? No. Vale, mejor. Mejor, no sé. Bien. Buenas tardes a todos y gracias, Carlos y Lorena. Y yo voy a leer y así, Carlos, cuando pasa el tiempo me cortas, me avisas sin problema. Bien, hoy presento algunas reflexiones que seguramente, reflexiones de largo alcance, que seguramente pueden parecer un poco ingenuas e incluso obvias para los historiadores. Los antropólogos, en cambio, se darán cuenta que, que nada de lo que voy exponiendo es original y sin duda presento una generalización de ciertas categorías analíticas. Así que desde pronto pido disculpas. Las reflexiones surgen de la experiencia de algunos años de trabajo en el Chaco argentino con una comunidad wichí. En concreto me refiero a la comunidad de Misión Nueva Pompeya, un pueblo de unas 4.000 almas, la mayoría indígenas. Desde los primeros años de trabajo surgió el deseo por parte de las mujeres y de los hombres de contar sus historias, tanto las más privadas e íntimas como las de la familia y del grupo más amplio. No eran las historias que me hubiera gustado escuchar o que había leído antes de ir al campo, y me refiero sobre todo a los ciclos de mitos, sino que eran historias que empezaban de la fundación de la misión por parte de la Congregación Franciscana de Propaganda Fide en 1900, o que describían la llegada unos años antes al lugar de la futura misión, historias escuchadas de primera mano por los wichí más ancianos, historias que vivieron los padres y los abuelos. Algunos se detuvieron en los recuerdos, en los ingenios, en el trabajo con la caña de azúcar, las relaciones interétnicas, los donos que recibían, las enfermedades. Otros se refirieron a los periodos en que las familias se desplazaban entre la región de Salta y el Chaco, entre 1890 y 1920, una, entre comillas, transhumancia vinculada al trabajo en los ingenios. Otros aún se concentraron en los jardines de algodón, los llamaban así, y a partir de los años 50, siempre del siglo XX. Muchos relatos, la mayoría de los que seguí escuchando hasta 2019, se centraron en la experiencia del cooperativismo, es decir, desde finales de los años 60 hasta más o menos los 90 del siglo XX. Y en particular se refirieron a una figura, la de Guillermin Hagen,
una joven monja perteneciente a la teología de la liberación y que llegó a la misión en 1969. Trabajo, relaciones interétnicas, historias épicas de peticiones para obtener herramientas, instrumentos para trabajar, luchas contra los criollos locales. A nivel metodológico surgieron una serie de macrotemas analizados con gran detalle, en realidad, por la historia y la antropología, y especialmente a partir de finales de los años 70. Me refiero en particular a las aportaciones italianas, francesas y anglosajonas, y algunas de ellas estadounidenses. Son 4 macrotemas. El primero es el tiempo de los narradores, que se cruza solo fugazmente con el histórico. El tema es muy debatido y es enorme, y yo me refiero sobre todo en Italia a un autor que es Alessandro Portelli, a Nancy Moon en Estados Unidos y Elizabeth Tonkin en Inglaterra. También sí hay autores bien más conocidos que trabajaron sobre ese tema. En todo caso, fue útil ver cómo combinar la historia regional, en mi caso, pienso en el caso específico del Chaco, en los aportes de Beck, Borrini, Schaller, con otros testimonios orales por un lado y sobre todo con la literatura local por el otro. Esta última sin duda tenía picos de cruda veracidad. Pienso, por ejemplo, en Juan Ramón Lestani, 1940, Guido Miranda, 1955, que vivieron la vida política del Chaco en los años 50, un tramo de la historia que me resultó bastante interesante. Así fue muy útil cruzar fuentes de diferentes tipos, incluida sobre todo la literatura local y popular. Segundo macrotema, la presencia de secuencias narrativas constantes. Son relatos sobre todo de mujeres que encuentran los vínculos con hombres criollos, fruto de violencia, pero no solo, sobre el cuidado de los huérfanos de la familia, la relación de los huérfanos con la familia, periodos vividos y definidos como cautiverio con familias criollas. Muchas mujeres recordaron los años del cooperativismo, relatando también del trabajo artesanal, y surgen historias de la comunidad vinculadas no solo y no tanto con la idea de conversión, sino la historia de la iglesia anglicana en Pompeya. Son secuencias narrativas que eran algo que las mujeres ponían en común, es decir, una experiencia común. Son secuencias de acontecimientos que parecen opacos. ¿Qué significa eso? Significa que no está claro cuando se empieza a narrar o cuando se está escuchando a dónde se va. La narración organizada en una secuencia narrativa sería una puesta en común de historias, pero historias que tienen en común un alto grado de opacidad. Es la narración que permite superar esta opacidad y también, pero sobre eso no puedo destacar mi atención, y también dona al narrador el poder sobre la medición del tiempo, que es un tema bastante importante, como si fuera una especie de profundización especial de las secuencias de eventos que se narran. Tercero macrotema, la entrevista como fuente de historia oral, una fuente de información, una fuente en sí misma, una fuente autorreflexiva, una fuente de reconocimiento. En Italia, fueron en los años 70 que se empezó a trabajar sobre la importancia de los archivos orales que abrieron en Italia historiadores y antropólogos que han trabajado sobre la historia y la memoria de los partisanos, contribuyendo a la reconstrucción a través de fuentes orales de una parte no secundaria de la historia italiana de la postguerra mundial. Alessandro Portelli de nuevo, Luisa Passerini, Giovanni Montini, Alessandro Triulzi y Bernardo Bernardi fueron los antropólogos italianos que me ayudaron en este sentido, porque deconstruyeron una determinada forma de hacer historia. Piensa en la historia, por ejemplo, de Paul Thompson o de Rafael Samwes. El último macrotema, que es el mío macrotema, que es lo de los relatos biográficos y autobiográficos corales.
el punto que más he trabajado, tratando de entender el sentido de la historia biográfica, su organización o desorganización interna. He intentado comprender la acción social de la historia biográfica, las relaciones entre las biografías y otros géneros discursivos, el papel de la historia de vida en las formaciones de, no sé si es el término correcto, intelectualidades nativas, los procesos de fijación o estabilización o objetivación del conocimiento y la relación entre individuo-cultura, es decir, las modalidades de relaciones conflictivas a veces del individuo con los modelos de la cultura, como la parentela, la organización del trabajo, la educación, los hábitos en las asociaciones, la entidad cultural de las emociones. No llegué a analizar el concepto de persona, sino una investigación sobre la concepción del sí ligada a la ética o a la metafísica de este grupo, que es un trabajo en realidad que empezó y continúa haciendo John Palmer a partir siempre de los años 70, entendiendo por buena voluntad de la persona Wichi un código ético y moral compartido a partir del concepto de Husserl. Las cosas no están ciertamente desvinculadas, pero yo no puedo decir de haberlo hecho, es decir, trabajar sobre el concepto de persona en este sentido. El análisis de Palmer fue, perdón, y es valiosa, al igual que el estudio del colega K. Montani que veo. Estos son los macrotemas, la parte metodológica y que han provocado una serie de inquietudes que conciernen sobre todo la escritura etnográfica. La segunda pregunta es, ¿las líneas de trabajo de la microhistoria pueden ser un buen punto de partida para pensar hoy en los relatos indígenas y reflexionar sobre su historia? En 1990, Giovanni Levi, que no es Primo Levi, sino el historiador Giovanni Levi, en una entrevista cuyo título italiano es muy bueno, y lo digo en italiano, que es Il piccolo, el grande, el piccolo, dice: los historiadores trabajan sabiendo cómo termina, siempre sabemos quién es el asesino, así que digamos lo que digamos, cualquier vínculo casual que construyamos parece mantenerse. Siempre sabemos cómo terminó, y por eso nos inclinamos a construir vínculos causales muy pobres, vínculos mecanizados, automáticos y simples. La microhistoria ha reaccionado un poco a este problema y dice, vamos intentando un poco para cambiar la escala y complicar un poco el panorama. La microhistoria en realidad ha encontrado una tenaz oposición en Italia, especialmente entre los historiadores contemporáneos. Es interesante decir que los historiadores italianos que optaron por la microhistoria y que siguieron a historiadores como Edward Thompson, que trabajó sobre el análisis de la clase obrera inglesa, o Nathalie Zemon Davis, que trabajó sobre las culturas populares en Francia en el siglo XVI, recurrieron principalmente a la antropología de la Escuela de Manchester y a los estudios de Max Glackman. El primer punto de convergencia bastante evidente entre microhistoria y etnografía es el análisis del micro. Giovanni Levi y Carlo Ginzburg han subrayado en repetidas ocasiones lo mucho que significa estudiar bajo el microscopio y bajo el microscopio hacer preguntas generales, tener respuestas particulares, pensar en proponer una mirada analítica de la realidad. Los historiadores no deben generalizar las respuestas y la verdadera definición de la historia es la ciencia de la generalización de las preguntas, es decir, hacer preguntas que tengan una relevancia general y que sin embargo impliquen una posible infinidad de respuestas locales. Todo parece obvio, pero quizás sea bueno recordarlo. Bien, los puntos de contacto entre la antropología y la microhistoria, o más bien entre los antropólogos que trabajan con este tipo de hacer historia y los historiadores que han hecho suyas ciertas categorías de la antropología, pueden ser los siguientes. Y hago una enumeración muy breve.
Primero, el enfoque de la historia general y las experiencias individuales. La intersección con la, punto 2, la intersección con las metodologías de la historia oral, simplemente para construir archivos de fuentes orales. 3, la atención a historias de guerra, dolor y trauma que producen cortocircuitos y que fueron tomadas en cuenta sobre todo por intelectuales militantes, a menudo con cargas políticas. 4, historias que entrelazan y vinculan las historias individuales y las historias corales. Retomando aquí lo que Luisa Passerini escribió sobre los movimientos políticos de 1968 en Italia, las mujeres estaban escribiendo su autobiografía de grupo. Es el título de un libro suyo muy bueno. Último punto, la búsqueda de muy importante, la búsqueda de la subjetividad no se ha confundido, intercambiado, trocado con el subjetivismo, sino que el compromiso y la ética del trabajo del intelectual, sea antropólogo o historiador, se convierte en un espejo sociopolítico para los que hablan y los que escuchan. Es decir, que existe una utilidad pública de la conservación de ciertos recuerdos. Bien. Zelda, perdón, si pudieras ir cerrando, ¿vale? Sí. En 1994 Carlo Ginzburg escribió un ensayo, el título muy bueno, 2 o 3 cose che so di lei, la microhistoria, y dice: me propuse reconstruir el mundo intelectual fantástico del molinero Menocchio a través de la documentación producida por quienes lo habían enviado a la hoguera. Fue un proyecto paradójico y podría traducirse en un relato que transformara las lagunas de la documentación en una superficie bien lisa. No puedo leer toda la cita, pero las palabras de Ginzburg son bastante enclarecedoras y me gustaría decir brevemente por qué. Ginzburg nos dice que la vocación de la microhistoria comenzó en los años 70, cuando se llevó a cabo una campaña de estudios sobre las comunidades del sur Italia. Es importante la búsqueda de las verdades cuya entidad es puesta en discusión cada vez en cada relato, y sobre todo la vinculación con la literatura, con algunas novelas del siglo XX. Y esto me parece de absoluta importancia, es decir, cómo relatar historias. Bien, leo las conclusiones y nada más. Es curioso que muchos de los relatos indígenas que he escuchado son una especie de microhistoria autogestionada y que ven en los años 70 el punto de inflexión o la mayor curvatura de una existencia de lucha y sufrimiento. Las imágenes que van produciéndose son como diapositivas que provienen de una experiencia que es similar en muchos aspectos y se convierten en una memoria colectiva, en una memoria codificada que produce una cadena de reconocimiento mutuo. Son historias de víctimas. Todos parecen estar abrumadas por un único poder dominante, por una única forma de persecución, lo que hace que la historia sea común. La primera persona del plural es el sujeto de la narración. Éramos una columna de familia que viajaban a los ingenios, a los jardines de algodón. Éramos familias enteras, entonces también éramos niños, éramos los que iban a Resistencia a pedir herramientas, éramos los que buscaban comida y que esperábamos el gran arreglo a los ingenios. Y luego hay una segunda parte, y aquí termino, profundamente diferente de la primera, donde se sale completamente del coro. El sujeto ya no es solo víctima, con nulas posibilidades de acción, sino que se convierte en un protagonista activo. Las historias se vuelven individuales y los tonos de aventura prevalecen. Sí, los tonos de aventura. La mayoría de las historias tienen una estructura de cuento y de aventura. Los cuentos de aventura, sugiere Michel de Certeau, invierten la relación de fuerza y como los cuentos milagrosos aseguran al pobre la victoria. Y ese es el camino que en realidad me gustaría seguir investigando cuando las historias devienen cuentos y fábulas compartidas. Son todas pequeñas historias, pero son muy buenas y como antropólogos debemos ser capaces de encontrar espacios y tiempo respetuosos para contarlas. Ya terminé, perdón por
Muchísimas gracias. ¿Qué va? No. Perfecto. La siguiente ponencia, tengo apuntado que tienen 4 ponentes, entonces me gustaría saber si lo vais a hacer todos o alguno va a hablar en nombre de todos. Vamos a ser 2. 2, perfecto. ¿Qué Sí. serían? Rodrigo Montani y yo mismo, Alberto Preci. Vale, entonces los otros 2 ponentes que no están son Graciano y Eugenia. Y no, María Eugenia, Eugenia está. sí está. Estoy, Sí, ahí va. pero no voy a hablar. Hola, Eugenia. Total, apoyando. Eso te iba a decir, Carlos. No puedo compartir pantalla, pero si es que se puede mandar el PowerPoint. ¿Tienes PowerPoint? Yo lo tengo en mi computadora y lo mandé. No sé si lo van a manejar No te desde preocupes, a ver si los Jujuy o- compañeros de Jujuy te pueden hacer host, se pueden hacer anfitrión, como hicimos en la sesión anterior. Ok. Rosario es la que nos está ayudando. Sí. Rosario, para que escriba en el chat. Pero puedo empezar a hablar igual, ¿eh? Perfecto. Para ahorrar tiempo. Vamos entonces. Sí, no, Carmen no es, no. No, la cosa es que, bueno, como organizadores nosotros, Lorena y yo, nos sentimos un poco aquí impotentes porque nos gustaría hacerlo nosotros. Está bien, está bien. Total, damos unos tiempos a Rosario para que lo Venga, meta. pues, Y si no ¿queréis lo ir mete, bueno, comenzando? la primera diapositiva no es fundamental. Voy a ir comenzando. Bueno, entonces, buen día a ustedes, o buenas tardes acá. Antes de todo, bueno, quiero agradecer a nombre mío, de los colegas, María Eugenia y Rodrigo que están, Graciano que no se pudo colegar, a Lorena y a Carlos para organizar el simposio y bueno, es complejo en esa época de pandemia, pero acá estamos para compartir. Esta entonces es una comunicación colectiva, somos 4 investigadores, somos de diferentes disciplinas. Está Rodrigo Montani, que es antropólogo, María Eugenia Suárez, que es etnobióloga, yo mismo, Alberto Preci, que soy geógrafo, y Graciano Chería, que es economista. Entonces cada uno de nosotros tiene su propia trayectoria, tenemos distintos vínculos con el Chaco y con los Wichí, pero nos encontramos trabajando juntos en el marco de un proyecto de investigación sobre los impactos de la deforestación sobre la población indígena del Chaco, el Chaco argentino más que nada. Y es en este marco, en el marco de este proyecto, que nos hemos dado cuenta de algunos problemas conceptuales en el estudio de la deforestación de esta región, y es de eso que queremos hablar hoy, partiendo del caso de los Wichí y de su territorio, que es situado por la mayoría en el Chaco salteño. Por lo menos es de eso que vamos a hablar hoy. Bueno, pero antes de empezar, permítanme recalcar para el público que no sea tan experto de la región chaqueña, que en las últimas 2 décadas el Gran Chaco en general y su porción argentina en particular han experimentado una deforestación de magnitud y velocidad sin precedentes. Según algunos colegas, en un futuro que no será tan lejano, la región entera será un ecosistema pampeano y luego quizás se volverá un desierto. Nos encontramos entonces frente a un giro epocal tanto para los Wichí que por su territorio, el bosque chaqueño. Obviamente los impactos de esta transformación sobre los Wichí, que son gente del bosque, también son inusitados e inmensos. Sin embargo, esto no significa que el problema sea realmente nuevo o tan actual, ni que los Wichí no ensayen un sinnúmero de respuestas, algunas espontáneas, otras planificadas, algunas individuales, otras colectivas, algunas más como resistencia, otras más como resiliencia. Pero bueno, con la presente comunicación, nuestro objetivo es presentarle una historia social de la deforestación del Chaco y más específicamente del territorio Wichí. La deforestación es un fenómeno que es complejo, que impacta de múltiples y diferentes maneras al bosque y a la gente que lo habita. Por ende, se trata aquí hoy de presentarle una historia que permita poner en perspectiva esos impactos para evaluar si los Wichí y los bosques son una cultura indivisa y para entender hasta qué punto y por qué la deforestación implica para ellos una catástrofe total. Para cumplir con este doble objetivo, bueno, pero quizás con mucha expectativa para una sola ponencia, trataremos de mostrarles que la deforestación del territorio Wichí
no se limita al avance reciente de la soja transgénica, sino que es una historia que es mucho más antigua y mucho más larga. A la vez pondremos en evidencia que dicha deforestación no afecta a todo el territorio wichí por igual, sino de un modo que es geográficamente diferenciado. Y además, para cerrar, confrontaremos la mirada estatista con la que se escribe en la mayoría de los casos sobre la deforestación del Chaco, que deja a los wichí y a los pueblos indígenas en general en un papel que es bastante marginal hasta subalterno. Pero bueno, para ser un poco más preciso, imagínense un mapa para presentarle la ubicación un poco de nuestro estudio de caso. Déjenme aclarar que dentro de lo que es la inmensa región del Gran Chaco, nos encontramos en una porción conocida como el Chaco seco o el Chaco semiárido. Se trata pues de un ecosistema que es bien complejo y en equilibrio dinámico, dominado por vegetación arbórea, pero también que está compuesto por plantas, animales, hongos, algas, suelos, microbios y por supuesto seres humanos. Dentro de los varios seres humanos que habitan la región es los wichí, que son más o menos unos 60.000 individuos que hablan su propia lengua, el wichilamtés, y que actualmente se encuentran en una fase de transición hacia la economía de mercado y el trabajo asalariado, pero también es cierto que su modo de producción sigue siendo ordenado por el parentesco, y fundamentalmente no dejan de ser cazadores-recolectores. ¿Se me escucha? Ahora sí. Perfecto, Roberto. Ah, pero hasta ahora no se escuchó nada. Sí, se escuchó todo, ¿Te Ah, Roberto. bueno, imaginas? perfecto. Ay, no, terrible. Entonces siguen aprovechando de distintas maneras al bosque y a todos sus recursos. Bueno, en la actualidad los wichí habitan un vasto territorio que comprendido entre los ríos Pilcomayo y Río Bermejo, al norte y al sur, la Yunga hacia el oeste y el Bañado de la Estrella hasta el este. Digo, puedo compartir pantalla. ¿Se ve algo? Sí, perfecto. Sí, perfecto, menos mal. Estamos más o menos acá. Y bueno, eso es la mancha verde, gracias a quien hizo el mapa, está aquí, es el territorio wichí en la actualidad. Digo en la actualidad porque la extensión y la concepción de este territorio han cambiado a lo largo de los siglos y hoy los wichí viven arrinconados por el avance de la deforestación. Lo que me lleva a precisar que entendemos en el marco de esta ponencia cuando hablamos de deforestación. Se define pues por dos ejes principales. El eje calidad, que va de la eliminación completa del bosque para un cambio de uso de suelo, el fenómeno mejor conocido como desmonte, hasta la degradación en el sentido de pérdida de biodiversidad. Un segundo eje de definición sería en cambio lo de la cantidad de bosque deforestado. Y en este caso hacemos referencia tanto a muy grandes como a bien pequeñas superficies, de miles de hectáreas hasta unas pocas. Pero la historia de la deforestación del territorio wichí no me toca contarla a mí, sino que a mi colega Rodrigo Montani. Gracias. Buenas tardes. Yo simplemente lo querría mencionar, perdón, un segundo. Sí, al momento de contar una historia de la deforestación del territorio wichí, uno de los problemas conceptuales es cómo periodizar esa historia sin caer justamente en alguno de los sesgos que ha tenido o que tienen los estudios de la deforestación del Chaco en la actualidad. Y esos sesgos son cierta actualística, o sea, concentrarse en la deforestación causada por la soja transgénica en los últimos años, cierta mirada estatista, como dijo Alberto, no prestar demasiada atención, en buena medida por falta de material, de datos suficientes, y esto se conecta un poco con la relevancia de los archivos orales y de las microhistorias de lo que hablaba Zelda. Y el otro problema ha sido quizá no poder articular bien la historia de la deforestación como una historia económica de la región.
lo que nosotros proponemos para contar esa historia de la deforestación del Chaco salteño es hacer intentamos, esta presentación de alguna manera es compartir un artículo en proceso, es contar una historia procesual de larga duración que empiece con la primera noticia que tenemos del pueblo Wichí. Y periodizar la historia de la deforestación en 3 grandes etapas que son capas de deforestación que se superponen en el territorio y que están articuladas con grandes cambios en el modo de producción. De alguna manera estamos siguiendo la huella de ese libro de historia de Eric Wolf, Europa y la gente sin historia, donde tratamos de poner la historia local en una perspectiva global y tratar de articular tanto la dimensión ecológica de esta historia como los distintos modos de producción que se articulan a lo largo de esta historia. Bueno, como decía, nuestro criterio para periodizar la historia de la deforestación es con este concepto de capas de deforestación, y son básicamente tres grandes capas. Una desde el siglo finales del XVI o inicio del XVII hasta mediados del siglo XIX, que esa capa fue producida sobre todo por lo que podríamos llamar vacas y maderas, que es un avance de la producción o de la cría de vacas, tanto en haciendas como en pequeños puestos criollos, y de la explotación madereras en explotaciones de chicas a medianas, desde el oeste y desde el sur del territorio Wichí, desde el suroeste del territorio Wichí. En esa etapa también un vector importante para el cambio en el modo de producción, o mejor dicho, para la articulación de un modo de producción que en un principio va a ser tributario, después va a articularse con un mercado internacional. Para la articulación del modo de producción Wichí, que lo caracterizamos como guiado por el parentesco con este modo de producción mercantil, va a ser la misión, en particular las misiones católicas. Bien, después la segunda etapa que planteamos es una etapa mucho más corta en tiempo, que va desde fines del siglo XIX hasta, o desde pasados mediados del siglo XIX, década del 80, digamos, 1880 hasta mediados del siglo XX, y lo llamamos de enclaves industriales. Ahí lo que vemos es una expansión justamente de producción industrial agrícola conectada con una fábrica en el campo, que van a ser estos ingenios azucareros en el borde oeste del territorio Wichí. En ese caso puntual, esa nueva actividad económica produce sobre el territorio Wichí distintos tipos de deforestación. Por un lado, aparecen por primera vez deforestaciones en sentido estricto, es decir, eliminación de la cobertura arbórea en grandes extensiones en todo el borde del territorio. Los Wichís pierden definitivamente el borde occidental del territorio Wichí, del territorio ancestral Wichí, que serían los valles intermontanos y los valles que van entre la cordillera de los Andes y la sierra de Santa Bárbara. Y también lo que vemos es un encapsulamiento de las sociedades Wichí en misiones anglicanas y la creación de una serie de infraestructura de transporte, ferrocarriles que luego van a ser reemplazados por ruta, bastantes décadas después, que van a permitir el nuevo periodo o la nueva capa de deforestación, que es la última que con la que estamos trabajando, que es la de la agricultura industrial. Esa etapa de la agricultura industrial, digamos que podría estar marcada por la producción de soja para el mercado internacional a partir del año 2000, por poner una fecha redonda. Pero en realidad, por un lado, entre el azúcar y la soja,
digamos, o entre el azúcar y la soja, no por un lado, sino entre el azúcar y la soja, va a haber otras dos producciones industriales, de agricultura industrial, en distintos periodos y en distintas zonas. Una de ellas es la que mencionó Zelda, que es con eso de los jardines de algodón, que es la producción de algodón en el sudeste del territorio, es decir, en el sur de lo que se conoce como el interfluvio del Teuco y el Bermejito, en la provincia de Chaco, entre la década de 1930 y la década de 1970, y otra producción agrícola industrial que también produce deforestación, más al interior del territorio wichí, bastante importante y un poco posterior, es la producción porotera entre 1980 y 1990. Ahí vemos, digamos, no solo, digamos, que produce deforestación estricto sensu en grandes superficies, sino que prepara un sector de agentes de negocios agrícolas que va a tomar un poco la posta de la producción sojera a partir del año 2000. Bueno, en el año 2000, como mencionamos, se dispara esta eliminación de la cubierta arbórea en grandes superficies, pero también encontramos una serie de deforestación en sentido extenso o lato al interior del Chaco, que se dispara. Y se dispara en primer lugar, por mayor presión, mayor sobrecarga de ganado que está siendo desplazado de zonas que ahora se dedican a la agricultura de soja, también porque hay una presión constante, acumulada de población que se ha asentado de manera permanente al interior del Chaco, tanto mestizos como wichís y los otros indígenas que comparten en líneas generales la zona, y también por la Perdón, prospección petrolera. Rodrigo, Y, sí, si podrías ir voy cerrando. redondeando. Sí, Sí. exacto, gracias. Bueno, y eso. Bueno, y no mucho más. Y por la explotación maderera que continúa. Bueno, lo que hacemos en una sección que no voy a comentar ahora mucho, pero es tratar de evaluar un poco cuáles son, o sea, los wichíes están contra la deforestación o contra la destrucción del bosque. Un poco es un juego de palabras esto de gente del bosque contra la destrucción del bosque, en un doble sentido. En el sentido que, por un lado, están acorralados por la destrucción del bosque, como se está entre la espada y la pared, y por otro lado, están resistiendo o oponiéndose a la deforestación. Las reconfiguraciones que la deforestación va implicando para los wichís son tantos, en realidad no son solamente para los wichís, sino que hay algunas que son en el plano socioambiental o ambiental o ecológico en un sentido amplio, otras de carácter social y otras de carácter ideológico, o así hemos decidido presentarlas. Lo que vemos es que, para decirlo en líneas generales, es, por ejemplo, que hay un cambio del ambiente, pero también hay un cambio en el uso del ambiente, en el uso espacial y económico de ese ambiente. Hay una reconfiguración de la organización social wichí. De hecho, aparece este concepto a lo largo del siglo XX de un grupo étnico wichí, en buena medida. ¿Se escucha o no se escucha nada? Se escucha, bien. Y por otro lado vemos aparecer, o en el plano ideológico podríamos decir que vemos aparecer por primera vez una serie de conceptos como el de recursos y servicios ecosistémicos en el pensamiento de los wichí manejando esos conceptos en el discurso, pero también vemos una cristianización de la sociedad wichí con lo que eso implica como salida escatológica, y también vemos la construcción de un concepto de hermandad cristiana entre los wichí muy vinculado con la posibilidad de una unificación étnica. Bien, para terminar querría, más que, en realidad es como compartir una serie de dudas o de problemas conceptuales y metodológicos a los que nos hemos enfrentado y que en esta redacción final del artículo estamos tratando de resolver.
Y uno de esos problemas es cómo poner en evidencia que los wichís no piensan ni guían su vida cotidiana con la dicotomía moderna, naturaleza y cultura, algo bastante obvio para cualquier antropólogo, algo que también ha sido bastante trabajado, supongo que en el ámbito de la geografía y sin duda de la biología, y estoy pensando en conceptos como el de ecosofía en el trabajo de Kai Argen, o el de naturcultura, o diferentes versiones del mismo concepto en los trabajos de Bruno Latour o Donna Haraway. O cosas más clásicas dentro de la antropología. Pero bueno, estamos tratando de cómo poner en evidencia en esta narración que hacemos nosotros, no los wichí, de la historia de la deforestación del territorio wichí, que a lo largo de esa historia está en juego no solamente, digamos, no es solamente una historia ambiental vinculada con una historia social, sino también un cambio en el concepto mismo de lo que el ambiente y la sociedad son o pueden llegar a ser. El otro problema conceptual es, o otro concepto con el que estamos jugando un poco para ver, intentar explicar la cosa y que de alguna manera está relacionado, es el de catástrofe socioambiental total. Es un poco cargado el concepto, pero digamos, intentamos retomar la idea de Moss de hecho social total, como un hecho que involucra a las distintas instituciones de una sociedad, sobre todo en una sociedad que todavía no ha separado sus esferas institucionales y que involucra también desde la dimensión individual hasta la dimensión más colectiva, con esta idea de catástrofe. Así que estamos ahí un poco viendo, porque realmente, digamos, en el análisis o en la descripción minuciosa de todas las reconfiguraciones ambientales, sociales e ideológicas que la deforestación acarrea, algo que aparece es que es un cambio total, catastrófico, un cambio total y realmente negativo. Bueno, y otro problema conceptual grave es el problema del territorio, porque una cosa, digamos, ese concepto de territorio wichí que queremos utilizar porque de alguna manera, queremos utilizar sobre todo por una razón política, digamos, reivindicativa, no es en realidad un concepto, es un concepto extremadamente ambiguo que tiene distintas acepciones y ninguna de ellas es muy evidente. Una podría ser la de área de máximo usufructo histórico o actual, un problema del grupo étnico no exclusivo y habría que ver qué es el grupo étnico. La otra, un área de máximo usufructo de los grupos intermedios de la organización social wichí, y ahí se abre todo un problema de cuáles son esos grupos intermedios de la organización social wichí, el grupo local o la parentela, para decirlo en términos bien generales, y la Rodrigo, otra... tendríamos, discúlpame, ya llevamos más de 20, por eso, y si Perdón, podrían perdón. Bueno, redondear. eso nomás. Y hasta ahí vamos. Hasta ahí, estamos ahí, tratando de resolver eso. Después, si en la discusión alguien quiere opinar o darnos alguna ayuda, bienvenido. Claro que Gracias. sí. Y perdona, Rodrigo, No, no pero importa, estamos con un poco por con el nosotros. tiempo al cuello. Entonces, vamos a pasar a la siguiente ponencia de María Dolores Fuentes Bajo y Carmen Laura Paz Reverol. No sé si tenéis también PowerPoint y si va a hablar una de las dos o también vais a dividir la ponencia. Voy a intentar compartirla yo. Está inhabilitada. A ver si los compañeros de Jujuy pueden darle a Carmen el host para que pueda... Sigue inhabilitada. Bueno, que Sí. empiece María Dolores, que ella es la que va a hacer la exposición. Empieza María Dolores. Tienes muteado el micro, María Dolores.
ahora, ¿no? Bueno, pues hola a todos y hola sobre todo a los organizadores. Para nosotros es estupendo poder participar en este congreso de historia indígena, ¿no? Bueno, voy a hablar de muchas cosas y cuando lleguen las imágenes, pues Ahí si ya puedo puede compartir, explicarlas. Carmen, Sí. te hicieron host. Sí. Bueno, la profesora Carmen Paz Reverol y yo llevamos, no sé, 5 o 6 años trabajando sobre cine venezolano. Perdona, María Dolores, pero te han hecho anfitriona a ti y no a la compañera, que imagino que es ella quien tiene las imágenes, ¿cierto? Sí, ¿cómo lo vamos a solucionar, Carmen? No pasa nada, son los compañeros que deberían de hacer anfitriona a Carmen Laura Paz Reverol. No sé, cómo... Ahora ya debería de poder compartir y puede seguir la exposición. María Dolores, perdona, Sí, totalmente perdonado. Bueno, voy a decir un par de ideas. Estaba empezando por el trabajo de Carmen Paz y yo, que parte de 5 años. Y entre esos trabajos sobre cine y la importancia de las fuentes fílmicas, últimamente estamos interesadas en el pueblo wayú, en la cultura wayú, y a través del propio cine hecho por los wayú. Me gustaría hacer una pequeña introducción sobre el interés del cine venezolano sobre materia indígena. Podríamos empezar en los años 70 del siglo XX, donde se hace un tipo de cine en el que solo aparece lo exótico y solo aparece el indígena como telón de fondo. Pensemos que en los años 70 es la conquista del sur de Venezuela, sobre todo por su interés desde el punto de vista del hallazgo de recursos mineros importantes. Hay que esperar a los años 80 y 90. Nos encontramos entonces con producciones fílmicas muy importantes de la mano de Diego Risquet. En la diapositiva, en la parte izquierda, arriba, nos encontramos con la película Orinoco Nuevo Mundo, que pertenece al cine experimental de Diego Risquet. Es una película donde se trata de la historia del Orinoco, la historia de ese gran curso fluvial, y evidentemente tiene que empezar por los pueblos ancestrales. Después tenemos en la parte superior derecha la película Jericó de Luis Alberto Lamata. Es una película hecha en los años 90, cerca de las grandes celebraciones de 1992. Una película es una obra de creación de Luis Alberto Lamata y nos habla de un dominico que en plena conquista vive con los conquistadores, pero después cae preso de los indios y va a vivir con ellos una serie de años y va a ir cambiando, en muchos sentidos y termina asimilándose a ese nuevo mundo, ¿no? Y entonces parece que de conquistador pasa a conquistado y es una película interesante. Pasamos a los dos carteles que se ven en la parte inferior. Tenemos que esperar al cambio de siglo y entonces nos vamos a encontrar con películas que miran al mundo indígena, en este caso al mundo wayú, de una forma diferente. En la parte inferior izquierda tenemos la película del regreso de Patricia Ortega, que es criolla, es maracucha, pero tiene un asesoramiento indígena. Y en la parte inferior derecha tenemos una película indígena en todos los sentidos, porque está hecha, va de tema wayú y está hecha por una realizadora wayú. Ser un ser humano y Leiki Uriana hace Amor, Miedo y Esperanza, que además es un artículo que ha aparecido recientemente en la revista argentina Dos Puntas y de las que somos autoras Carmen Paz y yo.
En la siguiente diapositiva vemos a los directores que hemos citado, con el número 1 Diego Risque, Luis Alberto Lamata el número 2, Patricia Ortega, y con el número 4 Leiki Uriana, que es la realizadora Guayú. Tendríamos que en la diapositiva siguiente vemos al objeto de nuestro estudio, que es la realizadora Guayú, Elizabeth Pirela, que aquí la vemos guapísima con su manta Guayú. Tendríamos que hacer una pequeña semblanza biográfica de ella, hablando de su formación en las universidades de Maracaibo y también en la Universidad Autónoma de Barcelona. Nace en 1983 y entre sus realizaciones tendríamos juegos tradicionales Guayú, Exhumación, Mahayut, que es la que vamos a estudiar, y Mi nombre en el viejo telar. Se trata de cortos, ¿no? ¿Qué es Mahayut? Pues Mahayut es una realización de Elizabeth Pirela, donde ella hace un cine totalmente indígena, es decir, es Guayú, es un cine testimonial, es un cine en lengua guayunaiki y es un cine que no está hecho por actores profesionales, es decir, en este corto Andreina se interpreta a sí mismo. ¿Y qué es Mahayut? ¿Qué es Mahayut, señorita? Nos va a contar o nos va a dar testimonio de un rito de paso en la cultura guayú, de las niñas cuando les viene la primera menstruación, pues son encerradas pues de un año a muchos más, ¿no? Son encerradas, se le corta el pelo, nada más que tienen relación con sus madres y sus abuelas, se las va introduciendo en todos los valores fundamentales del mundo guayú, aprenden a tejer, el tejido va a ser muy importante, es un recurso económico importante para este pueblo guayú. Y después de ese encierro, que puede ser largo o puede ser más corto, sigue una niña convertida ya en adolescente, sigue con todas esas piezas que ha tejido o con todas esas mochilas que ha tejido, y se celebra una gran fiesta. Todo esto, estos diferentes momentos, estos diferentes pasos del rito del encierro, del rito de Mahayut, nos lo va a contar Elizabeth Pirela, ¿no? Y después, cuando sale de este encierro, pues empiezan, pues, no sé cómo llamarlo, negociaciones matrimoniales, empiezan a presentarse una serie de posibles posibles novios, de posibles para esa señorita, para esa Mahayut. Querríamos concluir porque yo pienso que no hay que decir muchas cosas, sino fundamentalmente decir 4 ideas. Que ese cine indígena o ese cine de Elizabeth Pirela, el objetivo es dar testimonio de un mundo poco conocido y de sus valores de ese mundo guayú y de algunas cosas tradicionales y algunas cosas muy importantes para el mundo guayú. Por ejemplo, en este caso, este rito de paso, de paso de niña a adolescente, de niña a mujer. Evidentemente, este cine guayú aporta sobre todo otra mirada, otra lectura hecha por los propios guayú de sí mismos. Y nada más, les invitamos a todos ustedes a reflexionar y a ver el documental de Mahayut. Se encuentra en internet, se puede ver, es un documental de 20 minutos y es un documental que tiene un montón de premios, es que me he saltado muchas cosas. Si la profesora Carmen Paz quiere decir alguna cosa más, pues como ha sobrado tiempo, lo puede aprovechar. Estoy compartiendo pantalla. Ahora me he liado con la
con los premios. Sí. Mm. Ya va. ¿Cuánto tiempo disponemos para no pasarme? Aún tenemos unos 5 o 6 minutos. Se me escucha, ¿no? Bien, Sí. entonces continúo yo. De verdad que esto, el análisis del cine indígena nos ha permitido muchas cosas, ¿no? Es valorizar los ritos, valorizar también la problemática que sufrimos nosotros como pueblos indígenas y dejar por escrito todo lo que queremos reflexionar al respecto. En este sentido, María Dolores, que es alíjuna, que es no indígena, y en mi caso, que pertenezco al pueblo guayú, nos hemos dedicado entonces de lleno al análisis de estos materiales que nos permiten profundizar, ¿no? En este caso, el rito del encierro ha pasado por momentos en que las niñas ya no quieren pasar por el rito porque piensan que se van a casar o que las van a comprar a través del matrimonio guayú. Entonces se ha desvalorizado pasar por el rito de paso, hacer el matrimonio guayú, porque se ha mal llamado compra. Entonces la labor de los cineastas, y en este caso nosotras como investigadoras, es de alguna manera analizar en su contexto este tipo de eventos o de ritos que de alguna manera tienen valor y valorizan el papel de la mujer guayú dentro de la cultura. Al hacer esos ritos de paso, la mujer reflexiona sobre el hecho de ser mujer, su posición dentro de la sociedad, porque la organización guayú es matrilineal, es a través de la mujer que se hereda, o la pertenencia al grupo depende totalmente de ser mujer, ¿no? Es la que transmite a las nuevas generaciones la adscripción al grupo. De ahí que sea tan importante entonces transmitir todos esos conocimientos, todos esos saberes sobre la educación, sobre ser mujer, y es una continuidad para las nuevas generaciones de todos esos conocimientos y esa sabiduría que no la podemos adquirir en la escuela, porque al hacer el proceso de encierro o azurulagua, es cuando se puede de alguna manera reflexionar. Y bueno, yo he hecho también otro tipo de trabajos, incluso analizando mi propio encierro guayú, que incluso me quería como escapar del rito, y pasé también por un proceso de cómo la cultura o cómo de alguna manera te atrapa otra vez y te canaliza para realizar determinadas cosas. Por ejemplo, al cortarte el cabello, ya es como una evidencia al resto del grupo, de que uno ha pasado por eso. Entonces, pienso que esa fue una de las cosas más fuertes, ¿no? Ese paso que de alguna manera queda expuesto, y yo hablo en los nuevos análisis porque propongo una antropología desde lo indígena y hecha por indígenas, y en este caso es la valoración que yo hago del documental de Elizabeth Pirela, que esta es una nueva forma de cine que permite a los realizadores indígenas exponer todos los aspectos que de alguna manera en otro tipo de realizaciones hechas por no indígenas distorsionan o ponen algunas cosas que de pronto están muy veladas o no se dicen o no están en ese tipo de realizaciones, no están bien expresadas. Entonces, al hacer ese tipo de análisis podemos rescatar o reafirmar muchas de las cosas que son importantes para nosotros y transmitirlas entonces al resto de la sociedad y también, ¿por qué no?, al mundo.
eso es todo. Yo creo que hemos finalizado. Cualquier cosa estamos para aclarar dudas. Muchísimas gracias. Anaya Guatztaya. Muchísimas gracias, Carmen. Y María Dolores. Entonces vamos a la siguiente ponencia, que es de Joanan Márquez de Mendoza, ¿vale? Si quieres, Carmen, parar de compartir. Hoy, Joanan. Sí. Eu me liado, parece. Boa tarde. Eu posso compartilhar o PowerPoint ou vocês fazem? Sim, só tem que ter o anfitrião. Já tem. Acho que já dá para você compartilhar. Certo, tá ok. Obrigado. Lembre 15 minutinhos. Ok. Ok? Deixa eu mirar. Bom, eu me chamo Joanan, eu sou estudante de doutorado em História pela Universidade Federal do Pará. Eu resido em Belém, aqui no norte do país, né? Esse é o tema da minha comunicação. A experiência anterior, né? Entre as décadas missão católica, nas décadas de 60 a 70. Eu vou falar um pouco da experiência, como surgiu, né? E como os exterior receberam a presença de militares e de missionários na década de 60, né? E o interesse que fez com que esses dois grupos passassem a morar, a residir, né? A fixar-se na região de fronteira, certo? Bom, esta aqui é a região brasileira, né? E eu vou tratar precisamente da região norte. Então, eu queria dizer para vocês que o grupo que estou trabalhando, eles ficam aqui na fronteira com o Suriname, né? E o projeto pensado pelos militares era estender na região de fronteira norte um grupo, né, composto por missionários militares que pudessem reunir os indígenas habitantes da região e ali formar um grande grupo para tentar proteger a região de fronteira de invasores e de estrangeiros, né? Esse era o principal objetivo dos militares naquele período, certo? Então, novamente aqui é o estado do Pará, né? E aqui na fronteira com o Suriname, onde os Sirió estão localizados, certo? Essa estrada, ela não existe, né? Essa carreteira, ela não existe. Foi só um projeto, mas não veio a concretizar-se, certo? O acesso à missão se dá por via aérea. Então, de Belém, onde eu estou no momento, são 1.000 quilômetros de avião em linha reta, e para as cidades como Macapá, Óbidos, são 500 quilômetros. Os missionários e os militares fizeram contato pelo rio Trombetas, aqui fica aqui, né? E levaram, percorrendo o rio, 700 quilômetros. E depois criaram uma pista de pouso que facilitou o contato, né? Certo. Então, aqui é um pouco da distribuição dos indígenas antes da chegada dos missionários e militares. Então, eles viviam distribuídos em 42 aldeias na região, né? Vivendo sempre próximo aos rios, Paru de Leste, Marapi, Paru de Oeste, Parumã, Tapanani, e assim se distribuíam na região.
Com a chegada dos militares em 59, né, com os religiosos em 59, eles chegaram e depois vão estabelecer a missão e o projeto militar de forma oficial em 1964. Então, eles chegaram, né, e se fixaram aqui, onde tem a letrinha A, né, onde foi fixada a missão brasileira. E o Suriname, quando percebe que há uma movimentação na fronteira, o país desloca para a região de fronteira um contingente do Exército, que está aqui localizado na letra C, e um grupo de missionários da Igreja Batista, de nacionalidade americana. E aqui no Brasil, onde estão localizados os missionários e os militares da Força Aérea, os missionários são de origem alemã e católica, né? Só para falar um pouco do que vai acontecer, né? Então, o que acontece com a formação dessas duas missões e a presença desses militares dos dois países? Os religiosos começam a brigar, a disputar o controle dos indígenas, né? Então, eles começam a competir para quem atrai, né? Quem vai atrair mais indígenas para conviver com eles na missão, em suas respectivas missões, certo? Então, a gente vai ver todo um deslocamento desses indígenas para essa missão, para esta aqui missão também, e também para o grupo, né, dos militares do Exército, lá no Suriname. Certo? Então, a gente vê também em 66 ainda um grande deslocamento de pessoas, né, que vão passar a conviver nessas missões, como também aqui, né, na missão brasileira. Houve, em 1968, um deslocamento também de um grupo que se chama Cachuiana e também Chiquiana, que moram aqui embaixo, no Rio Trombetas. Acompanhe aqui, por favor, o cursor. Eles serão deslocados de avião para a missão Tirió e ali vão passar a conviver, né? Então, a gente vai ver todo o interesse dos militares em deslocar os indígenas do seu ambiente, né? E para reunir nesse ponto onde foi formada a missão na fronteira com Suriname. Aqui é o projeto da missão brasileira, certo? Esse aqui é o projeto que foi pensado, né? Com lojas, com oficinas de trabalho, a Casa dos Indígenas, capela, a Casa dos Frades, uma pequena hidrelétrica para gerar energia. É todo um projeto pensado, né? Também aqui para que os indígenas possam trabalhar. Esse aqui é um projeto que foi pensado para a missão brasileira. E aqui a forma que a missão tomou, né? Certo? A Casa dos Padres, a cozinha, a escola, posto de saúde, a capela, o paima, onde eles se reuniam para suas celebrações ou danças culturais, oficinas de trabalho e também as casas onde moravam os indígenas, onde moram, né, que eles estão lá, certo? Aqui foi um pouco do que foi criado: padaria, carpintaria, oficina de mecânica, armazém, garagem para máquina e loja. É importante dizer que tem uma loja, né, que foi criada para que os indígenas que trabalhassem nesses diversos serviços oferecidos pelos missionários, eles poderiam ter acesso aos produtos que eram importados das cidades, né? Então, os indígenas trabalhavam tanto como mecânico, como carpinteiro, né? E depois trocavam esses produtos, né? Ou melhor, o seu serviço pelos produtos que se vendia na loja da missão, como espingarda, facão, machado, roupas, chinelas,
e etc. Aqui também tem um pouco, né, dos trabalhos que eles desenvolviam no campo, aqui coletando arroz, na criação de ovelhas, tem gado, galinhas, porcos, cabras, né? Uma série de coisas que tinha como finalidade fazer com que os indígenas permanecessem na missão sem precisar importar alimentos da cidade. Então, a missão tinha esse caráter de autossuficiência, né? E à medida que se estruturava a missão, ela servia para melhor atrair os indígenas. Então, as duas missões, elas vão estar, né, disputando, criando uma melhor estrutura para que os indígenas possam ser atraídos para conviver na que melhor lhe agradasse, né? Então, a gente vai ver também uma movimentação desses indígenas nessas respectivas missões. Os que moravam no Suriname, eles, ao verem vantagem, né, podem se deslocar para a missão do Brasil e vice-versa. Então, aqueles que melhor se sentirem agradados podem também migrar e tirar vantagem, né? Em relação à proposta evangelizadora, a gente vai ver todo um esforço, né, nessa questão de disputa e entre a questão religiosa. Por tratar-se de duas religiões, né, tanto uma evangélica como uma católica, a gente vai ver no método evangelizador uma diferença. Os evangélicos, eles, a princípio, proibiram todos os costumes, né? A bebida tradicional que se chama sakura, o cigarro, né? Fumar, danças e outros costumes, né? Enquanto que os missionários católicos, eles deixaram livre essas práticas e proibiram aquelas que entravam em choque com a doutrina cristã. Então, por exemplo, casamento com duas ou mais mulheres, os católicos passaram a proibir, né? E também algumas práticas religiosas, como feitiçaria, os católicos também passaram a proibir. Então, essas foram uma das influências, né, que esses missionários fizeram diretamente nesse ambiente de prática religiosa. Aqui foi uma foto tirada numa celebração do Pucuri, que acontece em dezembro. Em 1970, acontece algo bem interessante, né? Essa foto aqui é do Pata Ento Ionaré Maracuxi. Ele é o líder, fundador do lugar, né, que recebeu os missionários em 59, certo? E ele, na década de 70, ele se retira da missão e vai e funda uma nova aldeia, né, que se chama Paruaca, certo? E é interessante que essa atitude faz com que outros indígenas, chefes de famílias, eles também façam o mesmo, né? Se retirem da missão e fundem novas aldeias, certo? E é um período que eles já dominam o português, né? Ele já tem 10 anos de convivência na missão, já conhece os códigos culturais, né, da missão, da nova sociedade, a sociedade brasileira, e começa, né, a partir disso, a interagir com outros grupos, né, principalmente no movimento indígena, que acontece na década de 70, certo? Então, eles passam, a partir desses movimentos, dessas reuniões, do conhecimento com outros povos, em Brasília, em Belém, e conhece as lutas, né, desses povos, eles passam também a criar um senso crítico e um olhar, né, para aquilo que passa na sua realidade. E que, no caso, eles começam, né, a questionar a estrutura, né, montada pelos missionários, começa também a questionar a presença dos militares, né? E a primeira ação que a gente vê, e até antes da década de 70, é pedir o reconhecimento do seu território, né? E a sua demarcação.
Então, a gente vê, nesse período, uma série de denúncias, né? Tanto nos jornais impressos da capital, como também denúncias que vão ocorrer na FUNAI contra os religiosos, para que eles tragam melhor qualidade, né, nos serviços prestados em saúde, em escola, né, e também que seja criado um posto, ou melhor, uma pista de pouso nas missões, nas aldeias recém-fundadas, né, e vão exigir também dos militares a fiscalização da região de fronteira, né? Então, ou seja, eles passam a exigir desses agentes que estão lá, né? Porque eles têm direito como cidadãos dessa nova sociedade brasileira e que o Estado brasileiro deve cumprir com esse cumprimento, né? Oferecendo saúde, educação, fiscalização da sua terra e dando uma melhor qualidade nessa assistência. Nós temos aqui também, já estou terminando, Cuxaré, uma aldeia que fica a 83 quilômetros da missão, certo? Então, o projeto é esse, né? Tratar um pouco do que aconteceu, né? Na década de 60, essa forma de ressignificação, né? Que eles tiveram na década de 70. Para isso, eu fiz uso da história cultural, ou melhor, da história oral, né, como método. Trouxe também algumas documentações de jornais e documentos utilizados criados, né, pelos religiosos, como também as cartas de denúncias produzidas pelos próprios indígenas, né, de denúncia à FUNAI, né? Então, agradeço a todos pela participação, ao Carlos e no seu... E Lorena, mas ela não é importante. O importante são elas. Lorena Córdoba, por ter aceitado nessa minha comunicação. Muito obrigado. Obrigado você. Então, vamos com a última intervenção de Rajane Barreto de Araújo. Você, Rajane, tem também um PowerPoint? Tenho sim, eu posso compartilhar? Eu acho que primeiro tem que deixar de ser anfitrião o Joanan e depois tem que fazer você... Não. Já. Rajane, na teoria você já pode compartilhar. Ok, deixa eu abrir aqui. Joanan, ainda estamos vendo sua tela. Não sei se você parou de compartilhar. Não parei não. Perguntei se já tinha terminado. Desculpa. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu... Eita, travando aqui. Um momento. Deixa eu aqui. Aqui, será? Não, resumo. Eu acho que tem que ter uma espécie de botão no meio da tela, né? Que é para aqui, né? compartilhar. Lógico. Dice que Baiana está empezando a compartir. Eles estão conseguindo ver? Sim. Ok. Sim, estamos já vendo. Rajane, pode falar. Deixa eu ver se está passando aqui. Eu não estou enxergando nada, gente. Desculpa que eu sou muito ruim com tecnologias. Bom, gente, boa tarde. Acho que o meu computador travou, não sei. Não, agora tá indo, né? Mudou de... Tá, beleza, então. Boa tarde, me chamo Rayane. Eu sou doutoranda... Lembra de colocar em grande, Rajane. Desculpa. Tá. Foi? Sim, perfeito. Tá. Boa tarde, me chamo Rayane, eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, aqui no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, né? Gostaria de agradecer muito a Lorena e Carlos
pelo aceite da proposta desta comunicação. O que eu vim trazer aqui, na verdade, é um pouco do que foi o meu processo de pesquisa de dissertação, mais do que exatamente entrar nos pormenores, né, da temática do que eu estudei, eu queria compartilhar um pouco de qual foi o processo, né, de construção dessa pesquisa. Então, na minha dissertação de mestrado, eu pesquisei sobre os Nambiquara do Vale do Guaporé, né? Os Nambiquara é um povo daqui do Brasil, do Mato Grosso, de uma região de fronteira entre dois estados, Mato Grosso e Rondônia, né? E o Vale do Guaporé é uma região que faz também fronteira com a Bolívia. Então, muito no que o Joana, desculpa, né, estava falando sobre a questão, né, dos militares, como que os militares eles afetam, né, os povos indígenas ali no Pará, né, que ele estava pesquisando. Eu pensei nisso para esse povo, né, para os Nambiquara, principalmente entre 68 e 75, que é o recorte do meu trabalho, que pega ali um período que a gente chama de milagre econômico no Brasil, né, da ditadura militar, e um pouquinho depois. Então, eu foquei, como os Nambiquara, eles, na verdade, sofreram uma série de ações por parte da ditadura, né, dos governos ditatoriais, por parte do Estado, ações essas que levaram ao descumprimento, né, dos seus direitos territoriais, seus direitos constitucionais, dos próprios direitos humanos. Eu foquei na questão das remoções, embora eles tenham sofrido outros processos, como a construção de estrada, né, a presença posteriormente da entrada de garimpeiros no seu território, mas eu foquei na questão das remoções, né? Então, a minha proposta é falar um pouquinho de quais são as possibilidades de investigação sobre esse caso dos Nambiquara, né, e também quais foram os desafios. Bom, o meu problema na dissertação era pensar como que ocorreram os processos de remoções dos Nambiquara do Vale do Guaporé, né, e a forma que eles lidaram com esse processo de remoções, né? Os Nambiquara são, na verdade, um povo, né, foi chamado assim genericamente ao longo dos processos históricos enquanto Nambiquara, mas eles são formados, na verdade, de subgrupos que se identificam de formas próprias, né? E eles vivem e viviam no período da ditadura militar aqui no Brasil, em 3 regiões ecologicamente distintas dentro do estado do Mato Grosso, que é o Vale do Guaporé, né, que tem uma característica mais floresta amazônica, a Chapada dos Parecis, que já é um território de cerrado, e a Serra do Norte, que é um território mais ou menos fronteiriço entre a Amazônia e o Cerrado, né? E assim como eles tinham diferenças entre ocupação territorial e ecológica ali, eles também, apesar de compartilharem da família linguística Nambiquara, né, tinham algumas especificidades culturais, especificidades políticas também, embora eles compartilhassem de alguns elementos culturais e sociais entre eles. Então, o meu objetivo foi focar nos Nambiquara do Vale do Guaporé. Então, eu não trabalhei todos os subgrupos Nambiquara, né? Eu trabalhei dessa região do Vale do Guaporé, especificamente os Uazuzo, os Alantezu, os Waikizu ou Waikatezu, né? Porque tem uma indefinição de, na verdade, qual que é o nome mais correto de chamá-los, e os Rahaitezu, né? Que esses 4 grupos foram removidos de seus territórios tradicionais, nesse recorte entre 68 e 75, mas por razões distintas, né? Até eu compreender que as razões foram diferentes nesse processo de remoções, eu levei um tempinho, né? Mais ou menos sobre isso que eu vou falar aqui. Né? A minha hipótese inicial era que, apesar da violência que eles sofreram com essas remoções, estavam ligadas à entrada de agropecuárias ali, né? No centro-oeste, na Amazônia Legal. Eles foram agentes também de sua história, né? Eles resistiram de formas diversas, e aí a resistência, pensando na resistência de uma forma um pouco mais complexa, que eu quero trazer aqui, mas eles foram agentes de sua história, eles lidaram com esse processo da forma como eles podiam dentro daquelas condições históricas, né? Então, essa era a minha hipótese. E para analisar, né, a questão das remoções, para analisar a política indigenista da FUNAI, né, para os Nambiquara do Vale do Guaporé especificamente, e a agência deles, eu precisei me debruçar em
em documentos de tipos muito diferentes. Então, já adiantando, eu não fiz uma pesquisa de campo, eu não fiz trabalho de campo, e eu não fiz entrevistas, né? Isso, inclusive, eu aponto isso nas conclusões sobre o processo de pesquisa, foi algo que, para mim, eu acho que me fez perder algumas coisas, eu fiquei com algumas lacunas que eu acredito que só teriam sido fechadas, talvez, se eu tivesse tido contato, né, de fato, com eles, e tivesse tido acesso um pouco de quais são as suas memórias, quais são as suas perspectivas sobre esse processo, né? Então, eu não trabalhei com fontes orais, mas eu trabalhei com fontes oficiais, né, da própria FUNAI, decretos, memorandos, ofícios de diversos departamentos. Trabalhei com relatórios produzidos no âmbito do projeto Nambiquara, né, que foi um projeto que foi criado em 1974, organizado e dirigido pelo David Price, que era um antropólogo que já tinha vasta experiência com os Nambiquara, né? E fui cruzando essa documentação com documentos de outros setores, né? De organizações civis de vários tipos, como o CIMI, né? O Conselho Indigenista Missionário, a EPA, né? Que é a Associação de Ex-Presos Políticos Antifascistas, que é um livro que aparece, né? Um livreto denúncia que aparece em 75, né? E também com relatórios de missões religiosas que trabalhavam junto com a FUNAI na assistência aos Nambiquara lá no Vale do Guaporé, como, por exemplo, a SAIM, né? Então, eu peguei essa documentação diversa, né? Não só diversa em termos dos personagens que fizeram essas fontes, né? Mas também diferentes no próprio tempo histórico que elas foram criadas, né? E aí eu fui também fazendo um cruzamento entre essas fontes e etnografias. Então, trabalhei com fontes secundárias, né, de pessoas que fizeram pesquisa de campo com os Nambiquara, né, embora eu não tenha feito. Então, isso também foi importante para mim, as etnografias, para compreender alguns aspectos, né? Então, no início, eu vinha com algumas categorias, algumas noções, né? Eu não mencionei todas elas aqui, até porque não daria tempo de desenvolver, mas a principal é a percepção, né, a noção do Egon Heck, que é um cientista político e que também foi, não sei se ele ainda é missionário do CIMI, né, que é a ideia de que a política indigenista da FUNAI durante a ditadura militar, ela foi orientada por uma perspectiva, na verdade, um binômio de desenvolvimento e segurança, né? Então, no início, porque a minha pesquisa ela tem dois momentos, né, uma antes da qualificação e uma depois da qualificação, que é quando eu entrei em contato com a banca, né, principalmente com as contribuições do professor João Pacheco de Oliveira, né, um antropólogo, uma grande referência aqui no Brasil. E eu vinha com essa perspectiva de que a FUNAI ela estava, de fato, orientada por esse binômio de desenvolvimento e segurança, e que isso encaixotaria todas as experiências, né, da política indigenista para os Nambiquara, né? Então, eu tinha mais ou menos essa percepção. E depois da qualificação, com as sugestões do professor João Pacheco, eu incorporei algumas outras noções, né, como a ideia do paradoxo da tutela, da FUNAI agir, né, enquanto a ação da FUNAI seguir um aspecto de paradoxo da tutela, que eu vou desenvolver um pouquinho depois, uma perspectiva de administrar por crises, né, de a FUNAI agir na urgência, nem sempre, na verdade, as ações elas serem projetadas necessariamente, ou quando as ações são projetadas, né, nem sempre elas dão certo, mas muitas vezes essas ações elas eram mais no sentido de agir pela urgência das situações de forma desesperada, sem nenhum planejamento, né? E, por último, a perspectiva de resistência, né, que é uma perspectiva do Steve Stern, que é de resistência adaptativa, né, porque as formas de resistência dos Nambiquara não davam conta do que eu tinha de compreensão de resistência, ou que geralmente está na literatura, né, resistência ser como apenas, no caso, pensando em remoções, né, o grupo se negar a sair do seu território, o grupo entrar em conflito com as fazendas, que era o caso, né, que o maior empreendimento econômico ali no Vale do Guaporé era a entrada das agropecuárias,
né, mas pensar na resistência de forma um pouco mais complexa, né, pensar, de fato, como que os não-biquários tiveram que se adaptar a uma nova realidade a partir da presença das agropecuárias naquele território e a partir das ações indigenistas da FUNAI, que eram extremamente onerosas, né, e negligentes para eles. Então, eu analisei 2 processos de remoções, né? O primeiro processo de remoção, ele vem logo após a criação da Reserva Nambiquara, em 1968. Na verdade, ele já começa a ser ensaiado a partir de 1968, mas só vai dar certo, né? Dar certo entre aspas, porque quando efetivamente conseguem deslocar os Nambiquara do Vale do Guaporé para essa Reserva Nambiquara, que ficava no Cerrado, que era um outro território ecológico no qual eles não viviam, né? Só vai de fato acontecer essa remoção, essa primeira remoção, em 1972, embora ela já fosse estudada anteriormente, né? E não só a criação da Reserva Nambiquara, que era num território muito específico, de uma parte muito pequena dos Nambiquara, né, que era dos Nambiquara Chapados Pareci, ali onde foi criada a reserva, estava relacionada necessariamente a produção de certidões negativas que a FUNAI concedia às agropecuárias para poder se estabelecer em territórios indígenas, né? Então, as certidões negativas basicamente funcionavam assim. A FUNAI atestava que determinado território não tinha indígenas, para que as agropecuárias pudessem se estabelecer em determinado território e pleitear recursos, subsídios e auxílio da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, que era a Sudam, né, que era o principal órgão responsável pelos projetos de desenvolvimento da Amazônia Legal, né? Então, a FUNAI, mesmo sabendo que ali existiam indígenas, né, mesmo sabendo que ali existia uma Nambiquara, porque era de conhecimento do Estado desde o final do século XVIII, que os Nambiquara viviam ali, inclusive a famosa Comissão Rondon, né, um dos principais povos com quais o Rondon entra em contato é justamente os Nambiquara, embora não sejam esses do Vale do Guaporé, mas era de conhecimento que os Nambiquara viviam ali, e a FUNAI dava declarações dizendo que ali não tinham indígenas, que as agropecuárias podiam se estabelecer. Né? Moral da história, antes da remoção dos Zuazus e dos Alantezu, que foram os 2 primeiros povos do grupos do Vale do Guaporé que foram removidos para a Reserva Nambiquara, foram dadas, né, concedidas 19 certidões negativas de 22 totais que a FUNAI forneceu até 75. Então, a maior parte das certidões negativas oferecidas pela FUNAI foi justamente antes da remoção desses 2 grupos, né? Então, essas remoções elas estavam ligadas, né, necessariamente a essas certidões negativas e a presença das agropecuárias ali. Então, esse primeiro processo de remoção, ele está dentro da perspectiva que o REC apresenta, né, de que existia uma perspectiva da FUNAI, né, um binômio de desenvolvimento e segurança que orientava essa política indigenista. Né? Então, essa remoção ela foi feita, de fato, para que pudesse dar espaço à entrada das agropecuárias ali no Vale do Guaporé, né, para que ali fosse desenvolvida as atividades, não só de agricultura, mas principalmente de pecuária, dentro da lógica desenvolvimentista da ditadura militar ali no chamado período milagre econômico, né? O João ontem falou um pouco sobre isso e como é que essa perspectiva de civilização, de integração, ela estava presente no discurso da FUNAI, estava presente também na prática, né? Então, os Nambiquara, eles sofrem com isso de fato, né? Eles sofrem com essa ideia, com essa necessidade que a ditadura tinha, né? De desenvolver a Amazônia Legal, que era considerada não integrada ao restante do Brasil. E aí, como consequência dessa primeira remoção, os Alantezu e os Zuazus, eles ficam alguns meses, né, dentro da Reserva Nambiquara. Depois de alguns meses, eles voltam a pé para o território tradicional deles. Desculpa, Rayane. Sim. Para ir encerrando. Tá, certo. Obrigado. Eles retornam para o seu território tradicional e nesse processo, né, não só no processo de retorno e de remoções, eles são acometidos por doenças por causa da presença ali do pessoal da FUNAI, mas principalmente a presença dos funcionários das fazendas, né? E, enfim, tem também um processo ali grande
de degradação ambiental, então eles passam a perder local de subsistência e eles retornam, né? Mas e tudo que eu achava na documentação, esse retorno, ele geralmente estava ligado à questão da incompatibilidade ecológica, né? Isso eu via muito na documentação desse período especificamente. Eles retornaram para o seu local, porque seu território tradicional, porque era um território incompatível, ali eles não podiam plantar, né, o que eles costumavam plantar dentro do seu território, eles tinham uma subsistência baseada no plantio do milho, né, principalmente, ali no território para onde eles foram levados, eles não conseguiam fazer isso, mas isso não era suficiente, né, e aqui é um pequeno mapinha, vou ter que passar correndo sobre isso, mas, né, de todos os grupos que eles são removidos, essa parte cinza, né, gris aqui, mais escura, é para onde esses 2 primeiros grupos foram levados, né, depois tem uma segunda remoção, que é uma tentativa, com o projeto Nambiquara, na verdade, de dar conta dos conflitos que existiam entre os Nambiquara do Vale do Guaporé e os fazendeiros, né? Então, o David Price, que era um antropólogo, que no início ele era contrário a qualquer tipo de remoção, né? Ou de colocar todos os Nambiquara no mesmo território, porque eles tinham conflitos entre eles tinham características culturais e linguísticas diferentes, ele passa a defender a necessidade de retirar os Nambiquara de determinada região do Vale do Guaporé, né? E levar para o Vale do Sararé, onde foi interditado, que é essa região aqui, mais ao sul, né? Então, é aí que ocorre a segunda remoção, que é uma tentativa desesperada do Price e da gestão, né, nova da FUNAI, que era com os Martins de Araújo, presidente, de tentar, de alguma forma, dar uma solução a essa questão dos conflitos da presença das agropecuárias, tendo em vista que não dava mais para tirar, né, na perspectiva da FUNAI, obviamente, né, para tirar as fazendas dali. Só para concluir, né, que eu já passei do meu tempo e eu vou ter que correr um pouquinho, o que eu compreendi, né? Primeiro que o modus operandi da FUNAI era, de fato, as remoções, né? Mesmo que fosse com o objetivo de dar passagem às agropecuárias ou fosse para tentar, de alguma forma, resolver as consequências da entrada das agropecuárias, né? Então, a Constituição vigente na época dizia claramente que o território era indígena, mas a FUNAI, né, pelo menos do ponto de vista do presidente, se via presa ali dentro das amarras do Estado, né, dentro do governo, dentro do Ministério do Interior, né? Então, entre todos os personagens ali presentes, tanto dos indigenistas mais que estavam no chão da aldeia, a presidência da FUNAI, né, remover era sempre o que tinha que fazer. Tem conflito entre fazendeiro e indígenas, remove eles para outro lugar, porque não dá para tirar mais a fazenda, né? Os indígenas não estão conseguindo mais ter forma de subsistência, remove eles para outro lugar onde que eles se reproduzam socialmente, culturalmente, né? Então, isso é uma violação, isso é uma violação, de fato, dos direitos territoriais dos indígenas, né, mas está dentro dessa perspectiva de administrar por crises, né? Dentro das crises geradas pela própria FUNAI, ela tentava dar jeitos, né, em que o modus operandi era justamente remover esses indígenas, desrespeitando ali a sua relação de identidade com o seu território, né, a relação cultural, a relação religiosa com o território, com os antepassados que estavam ali, né, enterrados naquele território, né? Então, dentro da perspectiva de um paradoxo da tutela, a FUNAI, né, segundo João Pacheco de Oliveira, ela agia de forma paradoxal, porque, ao mesmo tempo que ela tinha uma dimensão, né, de proteção aos indígenas, também tinha uma dimensão de repressão, né? Esses são duas bases, né, do paradoxo da tutela para o João Pacheco de Oliveira. A repressão e a proteção são bases dessa perspectiva, né? Então, na prática, o que acontecia,
é que ela estava amarrada por um ministério, né, que era desenvolvimentista de fato, estava amarrado por governos que não tinham nenhum compromisso com a causa indígena de fato, né, mas dentro dela existiam funcionários que tentavam fazer seu trabalho minimamente, mas estavam presos a essas amarras, né, essa dualidade, né, de ter que servir aos direitos indígenas, aos interesses indígenas, ou de tentar, pelo menos, por mais que não conseguisse, ao mesmo tempo que tinham que servir aos interesses não indígenas, né, e que esses eram predominantes nessa disputa de forças. Gente, eu sei que eu já passei muito, agora concluir de fato, né? E só sobre a questão da resistência, só para fechar de fato isso, né? Minhas conclusões sobre a dissertação. Primeiro que as razões das remoções elas foram diferentes, né? A primeira e a segunda remoções elas tiveram causas diferentes. Como consequência, independente da razão das remoções, as remoções como consequência levou à violação de direitos territoriais e direitos humanos dos não-biquaras entre 68 e 75. Né? E as resistências dos não-biquaras foram para além de eles se negarem a sair do seu território ou entrar em conflito com fazendeiros. Né? Eles tiveram que, de fato, criar estratégias, né? Como, por exemplo, procurar ajuda nas fazendas, ajuda de saúde, que a FUNAI não conseguia dar, né? Porque os escalões superiores da FUNAI não tinham interesse, de fato, de ajudar, embora os indigenistas responsáveis tentassem, né, de fato, dar assistência. Né? Então, eles, no seu cotidiano, tiveram que, ali com a presença de fazendeiros, com a presença de missionários, né, terem que negociar com esses outros agentes para poder manter as suas formas de organização social e cultural, apesar de um cenário de, não só de violações, mas eu diria de genocídio, de fato. Né? E é isso, gente. Desculpa por ter passado do tempo. Estou aberta aqui a qualquer dúvidas e comentários. Obrigado, Rayane. Entonces, tenemos aún unos 15 minutitos para preguntas. Entonces, en ese sentido, si alguno de los compañeros, estamos aquí bastantes participantes, también quería aprovechar para agradecer a esos valientes que han resistido estos 2 días aquí, ¿no? En esta sesión, en estas sesiones. Entonces, bueno, ¿alguien se anima a hacer alguna pregunta a los compañeros? Pueden levantar la mano y le doy el paso. Si les parece, voy a hacer una preguntita para cortar el hielo. Y la única aclaración que tenemos es que este Zoom automáticamente se va a cortar y media, así que desde ya, Carlos y yo estamos muy agradecidos con la participación de todos, por la audiencia de ayer, por la audiencia de hoy, y esperamos que haya sido fructífero todos los intercambios. Y mi pregunta es para Rodrigo, para Alberto y para Eugenia, que hablaron sobre los conceptos de deforestación en las poblaciones wichí de Argentina, si se podría decir, o si se puede decir que hay un único concepto que tienen los propios wichí sobre la deforestación, o si hay múltiples voces, o si hay acuerdos políticos frente a estos conceptos de deforestación, o no. Contesto yo. Porque Rodrigo, lo primero unas cosas que dijiste es, los wichí están en desacuerdo o en contra, digamos. Es mayoritario, generalizado, el tema de... Sí, o sea, como dije, estar en contra de la deforestación significa 2 cosas. Una, estar acorralados contra la deforestación, y la otra es resistirla. En ese sentido, o sea, no hay una homogeneidad ni de concepciones ni de prácticas de la deforestación entre los wichí, aunque, como de alguna manera Eugenia nos ha recalcado y creo que tiene razón,
sí hacen una distinción bastante clara entre los distintos tipos, o sea, esta variable de la cantidad y de la cualidad de la deforestación definen una especie de espacio continuo. Hay un punto de ese espacio continuo, un punto extremo, que es la deforestación de grandes superficies en sentido estricto, es decir, campo arrasado de muchas hectáreas, que los wichí sí ven como algo muy diferente. Y lo ven muy diferente particularmente porque son bastante conscientes que en ese lugar no hay posibilidades de regeneración de la cubierta boscosa. Desde el plano de vista, o sea, desde el punto de vista conceptual, deforestar en wichí se dice limpiar, o sea, eso, limpiar. Se puede decir obviamente de muchas maneras, pero una de las maneras más usuales es realizar una limpieza. O sea que eso, hay un trabajo de blog sobre Borneo, digamos, parece ser algo bastante común que la gente de la selva vea la selva misma, digamos, como algo que puede ser, digamos, no hay una concepción negativa de la tala de árboles en sí. Ahora, cuando la magnitud es mucha y cuando el tipo de tala es continua, los wichí en general se percatan que esa deforestación es negativa. Incluso en algún registro que publicó Isabel Combes el año pasado de Villamonte, 1850 y pico, 64, perdón, 1864, un registro bastante temprano, los wichí mismos se niegan a abrir o a limpiar, a talar extensiones tan grandes de terreno. Si bien los wichí practicaban, digamos, de antiguo una horticultura de tumba, rosa y quema, lo ven como algo distinto esta nueva tala de grandes superficies. No sé, ¿te contesto con eso? Sí, gracias. No quiere decir esto que no genere conflictos después, digamos, otra cuestión es, digamos, cómo lo conciben y cómo ven la diferencia entre un tipo de deforestación y otra, y después cómo los wichí se ven involucrados en esto de estar en contra de la deforestación en el sentido de estar acorralados. Muchas veces terminan siendo ellos los propios verdugos, o sea, terminan siendo ellos víctimas y verdugos. Gracias. Rayani tiene la mano levantada. ¿Quiere hacer una pregunta? Sim, eu queria fazer uma pergunta para o Joana sobre a questão. É porque eu acho que as nossas pesquisas elas acabam dialogando muito até pelo recorte temporal, né? Eu fiquei com algumas. Fiquei curiosa com algumas coisas, né? Quais eram as missões que trabalhavam, né? Que atuavam dentro das terras, né, dos Tirió, né, se era SAIM, se era MCB, quais eram essas missões, né, inclusive as católicas, fiquei com essa curiosidade de saber quais missões atuavam ali. Em relação à demarcação, que você disse como, de certa forma, como consequência dessa presença ali dos missionários e dos militares, né, os indígenas acabam, você fala sobre que eles acabam assumindo uma perspectiva crítica, né, acabam entrando no movimento indígena e demandando a demarcação das terras. Eu queria saber com você se houve a demarcação das terras de fato, porque como uma região de fronteira, né, naquele período não existe uma política de não demarcar, né, terras e região de fronteira, né? Isso é, inclusive, uma situação pela qual os Nambiquara passam, porque como o Vale do Guaporé é fronteiriço com a Bolívia, né, então não tinha interesse, uma das justificativas para não demarcar território Nambiquara era justamente que era região de fronteira. E eu queria saber com você se você encontra relatos nesse sentido, né, de justificativas, né, por parte do Estado de não querer demarcar aquele território justamente porque era uma área de fronteira e estaria dando essa perspectiva de segurança nacional ali na ditadura militar. Aproveito, Joana, para acrescentar uma coisa com Rayani, porque estava com uma dúvida parecida a ela relacionada ao projeto Calha Norte. Gostaria de saber se
o projeto Calha Norte também atingia o território dos Tirillos. Certo. Obrigado pelas perguntas. Bom, primeiramente, as missões, nós temos a missão no Brasil que ocorre, né? Que é por um grupo franciscano que atuava, tem sede em Recife, e que no período eles tinham também trabalho aqui na região norte. E a cidade, né, que eles pertenciam era Óbidos, essa região aqui do Baixo Amazonas, né? Então foram esses missionários franciscanos alemães que subiram, né? Então ele não tem nenhuma ligação com a missão que você mencionou. E em relação à demarcação da terra, o projeto de demarcação, né, de maior preservação do território deles, acontece pela criação do Parque Indígena do Tumucumaque, que vai reunir diversos grupos, né, que moram na região. Então, ele acontece a partir da demarcação, a criação do parque, né, que vai fazer com que o grupo ele possa se sentir mais protegido, porque vai tratar de uma área protegida, né. E já existia sinais de pessoas que subiam, né, a região da fronteira para explorar bauxita, tentar garimpar, ver se conseguia encontrar outros tipos de riquezas, como ouro, né, tal, mas não foi encontrado. E também alguns fazendeiros também que tinham interesse, porque a região lá, onde moram os indígenas, tem uma grande área de savana, né, onde seria bom para criar gado. Por isso que os frades levam gados para criar lá. E com a demarcação, né, com a criação do parque, que vai acontecer, isso vai fazer com que nem outras pessoas não tenham acesso, né, e não seja invadido o território, certo? Eu acho que não deu para falar tanto, né, por causa do tempo também. E em relação ao projeto Calha Norte, né, lá não chegou, né, essa presença de militares lá na fronteira, ela é bem mais isolada, bem mais limitada, né? E eles buscavam, a partir dessa ligação, né, de uma estrada com a perimetral norte, né, fazer com que a missão ela fosse interligada com as cidades. E a partir dessa estrada, o projeto era ligar com o Suriname, né? Mas, felizmente, esse projeto não avançou, né? E eles continuam assim, mais isolados, né, em relação às cidades, e todo acesso se faz por via aérea, certo? E é mais controlado, né? Então, até a presença de pessoas que desejam explorar a região tem que ter acesso com bastante dificuldades. Creo que daría tiempo a una última pregunta. ¿Alguien se anima? ¿No? Pues si os parece bien, podemos ir cerrando aquí la sesión de hoy, ya que quedan 3 minutos. Muchas gracias a todos por vuestra participación y por este maratón de congreso y por la paciencia de estar aquí sentada tantas horas viéndonos las caras virtualmente. Así que por parte mía y de Lorena ha sido un súper placer teneros y nada, hasta la próxima. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Y cualquier cosa quedamos en contacto por correo, que hemos difundido la lista de todos los participantes. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. A todos. Até mais. Tchau, tchau. Chao, chao.